Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Para mí hoy es un día realmente especial porque voy a tener el placer de hablar delante de todos ustedes en uno de los mejores lugares del mundo, porque este es uno de los mejores, sin duda, museos del mundo. Y los museos, junto con algunos centros de investigación, son los mejores lugares del mundo. Entonces estamos aquí en lo mejor de lo mejor. Estoy muy bien acompañado de familia, de amigos, de todos ustedes que han decidido pasar un rato de esta tarde primaveral aquí con nosotros. Y lo primero que quiero hacer, evidentemente, es agradecer al Museo del Prado, a su Departamento de Educación, a Ana y a Paloma por su tremenda amabilidad al invitarme, al organizar todo esto, al cuadrar agendas y al hacer posible que yo, un investigador de laboratorio, pues esté aquí hoy con todos ustedes. Lo que más ilusión me hace es, además, hablar en el 200 aniversario del Museo del Prado. Porque esta casa ha sido el lugar en el que no solo se han ido exponiendo pinturas maravillosas, fundamentalmente europeas, de los últimos 4 o 5 siglos, sino además que ha sido el lugar de inspiración para otros muchos artistas, para otros muchos pintores, para muchas personas de la cultura que han venido aquí, que lo han hecho suya, que han buscado inspiración en sus cuadros. Lo que yo les voy a proponer esta tarde es un viaje a través de unos cuantos cuadros. Muchos no son de este museo, pero tienen alguna relación. Otros no tienen relación, pero creo que vamos a intentar entre todos establecerla. Y hay unos cuantos cuadros de este museo que a mí me han interesado especialmente siempre y en particular para esta charla. Entonces, vamos a comenzar este viaje. Un viaje que comienza cuando no existía nada. Hace 13.700 millones de años no existía ni la materia, ni la energía, ni el tiempo, ni el espacio. Era el vacío. Pero en aquel vacío se produjo una singularidad. No fue una explosión, fue una singularidad. Algo que podía ocurrir porque estaba sometido a las leyes cuánticas, y ocurrió. Y comenzó todo. Ese fue el Big Bang. Esa fluctuación que hizo posible el origen y la evolución del universo, que hizo posible en última instancia que hoy estemos aquí. Durante la primera fracción de segundo, lo único que había en ese universo recién nacido eran partículas fundamentales a presiones y a temperaturas inimaginablemente altas. Era un momento en el que la materia y la antimateria estaban distribuidas prácticamente a partes iguales. Podía haber vencido la antimateria y no existiríamos. Pero venció la materia. Por eso estamos aquí. Por eso ha ocurrido toda la historia posterior del universo. Sabemos que un segundo después del Big Bang se había producido ya el suficiente enfriamiento como para que las partículas fundamentales se acoplaran entre sí, formando protones y neutrones. 3 minutos más tarde, la temperatura ya era más baja y permitió algo que llamamos en ciencia la nucleosíntesis, el origen de los núcleos. Se empezaron a unir los protones con los neutrones para formar núcleos atómicos. 20 minutos después de ese Big Bang, el 75% de la masa total del universo eran núcleos de hidrógeno, una cuarta parte eran núcleos de helio y había trazas de núcleos de litio y de berilio. ¿Y los electrones? Los electrones estaban a su alrededor. Todavía no interaccionaban con los núcleos. Los electrones formaban un mar dentro del cual esos núcleos estaban sumergidos. Y 380.000 años después del Big Bang se acoplaron los electrones a los núcleos. Comenzó la radiación electromagnética. Apareció la luz. Hoy podemos estudiar esa luz del universo muy primitivo gracias al fondo cósmico de microondas. Cuando empezó la luz en el universo, este pudo desplegar su extraordinaria paleta de colores. Un universo que hasta entonces había sido opaco, oscuro, desplegaba toda su capacidad de interacción basada en la radiación electromagnética. Comenzó a actuar poco después la gravitación. En función de la masa de los distintos cuerpos, se atraían entre sí, iban formando grandes estructuras cósmicas, como por ejemplo las galaxias.
Se formaron a partir de las pequeñas desigualdades que había en la materia del universo y fueron formándose en un proceso que sigue ocurriendo en el universo actual. Dentro de esas galaxias, una de las que se formó fue nuestra Vía Láctea. Vía Láctea que ha sido, evidentemente, la fuente de muchas explicaciones mitológicas y que está en cuadros maravillosos como este Rubens que tenemos aquí en el Museo del Prado. Un fenómeno similar a menor escala dentro de las galaxias llevó a la formación de las estrellas, estructuras menores que fueron apareciendo dentro de las galaxias y emitiendo radiación electromagnética. Aparecían distintos puntos de luz dentro de cada una de las galaxias. Además de ello, en las estrellas se fueron formando gran parte de los elementos de la tabla periódica. Somos polvo de estrellas, decía Carl Sagan. Es totalmente cierto. Esos materiales de los que estamos hechos, a excepción de ese hidrógeno del Big Bang, que es la huella del origen del universo, se han ido formando en estrellas y en explosiones de estrellas posteriores. Dentro de la tabla periódica, la vida escogería básicamente 6 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. Hay muchos más elementos que se formaron en las estrellas. Alrededor de cada estrella existían materiales que estaban girando en torno a ella y en ese giro lo que fueron haciendo fue aplanar la nube inicial hasta formar discos protoplanetarios. En esos discos, distintos fragmentos de roca iban chocando entre sí por un fenómeno que denominamos acreción, iban dando lugar a distintos planetas. Los planetas que se iban formando ocupaban diferentes órbitas en torno a la estrella central. Los había más grandes, más pequeños, había fragmentos que no llegaban a formar un planeta y seguían atrapados gravitatoriamente por la estrella. Algo así, Algo así debió ocurrir en nuestro sistema solar. Una serie de planetas que se fueron formando alrededor del Sol, que fueron ocupando distintas órbitas y que al formar esas agrupaciones de material iban limpiando el espacio que existía entre las órbitas. Todo iba condensándose en los planetas. Entre los planetas que se formaron en el sistema solar había gigantes de gas, como Júpiter o como Saturno. Había planetas de roca, como la Tierra. Y en varios de ellos, tanto en planetas como en los satélites que quedaban atrapados gravitacionalmente por ellos, mucha agua. Agua en estado líquido, agua en ocasiones ya en estado sólido que acabaría formando, por ejemplo, los satélites de hielo en torno a Júpiter. El agua es un ingrediente fundamental para la vida y está ampliamente distribuido por el universo. En particular, en el sistema solar hay mucha agua y nosotros somos herederos de ese agua. Además de los planetas y de los satélites, quedaban algunos fragmentos de roca errantes, algunos mantenidos dentro del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter y que de vez en cuando salen de ese lugar y forman distintas trayectorias que acaban impactando o no en los planetas, en los meteoritos. Y también los cometas, bloques de hielo que vienen de los confines del sistema solar y que de vez en cuando nos visitan y que se sabe que han sido fundamentales para la aparición de la química que dio lugar a la vida en la Tierra. Cuando nuestro sistema solar estaba en formación, hace unos 4.600 millones de años, un fragmento especialmente grande, del tamaño de Marte, se calcula, al que se le ha llamado Theia, impactó contra la Tierra, extrajo gran cantidad de material del manto de la Tierra. Ese material quedó formando anillos, como en el caso de Saturno, y finalmente colapsó formando la Luna. Desde entonces, la Tierra y la Luna estamos gravitacionalmente unidos, somos inseparables, y la Luna ha influido mucho en el origen y la evolución de la Tierra en nuestro planeta. En esos tiempos iniciales, nuestro planeta, cuando ya se había separado la Luna, era un lugar abrasador. Las desintegraciones radiactivas que había entre los materiales que habían formado el planeta, junto con un enorme vulcanismo y la caída muy frecuente de esos meteoritos y núcleos de cometas, hacían que la superficie de nuestro planeta fuera un inmenso océano de lava. Poco a poco, esos fenómenos fueron bajando en frecuencia, se produjo un enfriamiento progresivo
y todo el agua que había en el planeta, que a esas temperaturas estaba vaporizado y estaba formando gruesas nubes en torno al planeta rocoso, empezó a condensarse y llovió. Y llovió durante al menos 150 millones de años en nuestro planeta. Así se formaron los océanos, así se formó la hidrosfera, el agua, que es fundamental para la vida. En ese momento, nuestro planeta ya hace unos 4.400 millones de años tenía una litosfera sólida, una hidrosfera, todo el agua que rodea los continentes, el agua de los ríos, y una atmósfera protectora. Una atmósfera con una composición muy diferente a la atmósfera actual, pero que ya estaba allí protegiendo la química que se iba a ir formando en la superficie de nuestro planeta y en el fondo de los océanos. El agua. El agua líquida había aparecido en nuestro planeta. Pensamos que en muchos más. Sabemos que en muchos satélites, por ejemplo Europa, satélite de Júpiter, nombres muy mitológicos en ambos casos, como ustedes han notado, hay agua líquida debajo de una enorme capa de hielo. Y en astrobiología, en investigación, decimos que cuando hay agua puede haber vida. Vamos en busca de agua por otros lugares. En nuestro planeta, el agua líquida fue un requisito para la formación de la Tierra. Y fue después para la formación de moléculas que comenzaban a interaccionar entre sí. Moléculas pequeñas, de 3, 4, 5, 7 átomos, que establecían nexos entre sí y que cuando la termodinámica, es decir, la energía disponible, y la cinética, es decir, la velocidad de reacción, lo permitían, iban haciendo moléculas cada vez más complejas. Ese conjunto de moléculas que se supone estaban en la Tierra primitiva hace unos 4.000 millones de años, es lo que hemos venido llamando la sopa primitiva. La sopa primitiva es el conjunto de todas esas moléculas que se supone que había en ese planeta recién nacido, ya tenía 400 o 500 millones de años, que estaban empezando a interaccionar entre sí. Y también interaccionaban con las moléculas que venían aportadas por los meteoritos y por los núcleos de cometas que estaban impactando, como les decía, en nuestro planeta. Esas interacciones se producían en entornos minerales de la superficie, la interacción del agua con el fondo de los océanos o en el fondo de los charcos de agua templada permitía eventos de catálisis, de unión de distintas moléculas que iban haciendo cada vez moléculas más grandes. Y también, lógicamente, se producían interacciones entre moléculas dentro de sistemas encerrados en membranas, lo que acabarían siendo las células. Vesículas que contenían en su interior una química orgánica cada vez más compleja, química basada en el carbono, con distintas composiciones adicionales, con distintos grupos funcionales que les permitían interaccionar entre sí, hacer funciones cada vez más complejas. Y la vida requiere condiciones complejas, requiere una química compleja. Entre los elementos químicos, las moléculas químicas que se iban produciendo, había algunas que tenían la capacidad de existir en dos conformaciones distintas, como dos imágenes que se miraran en el espejo, como nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda. Aún no sabemos por qué la vida escogió una de estas conformaciones, por ejemplo, los aminoácidos como la mano izquierda, para formar las proteínas. Es un tema de investigación fascinante, se llama el problema de la quiralidad. El caso es que algunas de las moléculas escogieron una de estas imágenes especulares y no la otra, y esas moléculas pequeñitas fueron uniéndose entre sí para formar moléculas más largas. Polímeros biológicos que en ocasiones, además de tener una secuencia de esos monómeros, estamos pensando, por ejemplo, en la secuencia de nucleótidos de nuestros genes, además se plegaban sobre sí mismos y tenían determinadas funciones. Pensamos que el ARN, o ácido ribonucleico, fue el primer sistema polimérico que tenía información y que tenía capacidad de realizar funciones. Y esas dos características son fundamentales para la vida. Distintos polímeros con información fueron surgiendo probablemente en paralelo al ARN y posteriormente hasta llegar al ADN. El ADN, con su característica estructura en doble hélice, que cuando apareció demostró ser un extraordinario medio para mantener la información biológica.
Es una estructura muy estable para guardar la información. Desde entonces se quedó como la molécula en la que se guarda la información genética en todos los seres vivos de este planeta. La información. Porque somos información. Porque la consecución de esas notas, de esas letras, de esos nucleótidos, son lo que nos distingue entre nosotros, lo que nos configura, lo que permite que exista una evolución que nos ha traído hasta aquí. Además de esa constante evolución en la información genética de esas moléculas que iban surgiendo, aparecieron también distintos metabolismos, distintas formas de interaccionar la materia y la energía, de establecer conexiones entre ellas, de permitir a los seres vivos tomar energía del entorno, transformarla, construir materia viva, crecer. De hecho, consideramos que la vida comenzó cuando se juntaron los primeros sistemas que tenían una membrana, que compartía el medio interior, es decir, un yo y un exterior, material genético dentro y metabolismo dentro. Cuando se dan esas tres condiciones, consideramos que hay vida. Y pensamos que hace unos 3.900 millones de años aparecieron los primeros sistemas que unían esas tres características. De uno de ellos, de uno de estos sistemas celulares o protocelulares que tenían información y metabolismo, deriva toda la vida que hay en este planeta. A ese lo hemos llamado LUCA, el ancestro común universal de todos los seres vivos. A partir de LUCA comenzó la maravillosa historia de la evolución biológica. Esa materia, ese polvo de estrellas que había surgido varios miles de millones de años atrás, comenzaba a replicarse, a seleccionarse, a evolucionar. En ese mundo de células o protocélulas con información y metabolismo, comenzaron a ser fundamentales también los virus. Los virus que tienen su lado bueno y su lado malo. Muchas veces hablamos más de lo malo de los virus porque muy poquitos de ellos, pero algunos, producen enfermedades y eso es malo para los hospedadores que las padecemos, pero tienen muchas características positivas, favorables para la evolución. Esos virus fueron interaccionando con las células, probablemente desde el propio origen de las células, y la interacción constante de virus, células, evolución, permitió que fuera creciendo el árbol evolutivo, el árbol de la vida, del cual nosotros somos uno de sus frutos finales. Ese árbol evolutivo lo que estaba permitiendo es distintos tipos de bacterias, distintas formas de interaccionar con el entorno, de utilizar su energía para que el metabolismo construyera parte de esas bacterias, interaccionar también entre sí. Se establecieron relaciones ecológicas entre distintos seres bacterianos unicelulares y también con el entorno, un entorno mineral, un entorno acuoso que ya estaba presente en nuestro planeta. Las bacterias fueron desplegando un enorme abanico de posibilidades metabólicas. Algunas se adaptaron a vivir en los hielos, a temperaturas que hoy sabemos pueden llegar al menos hasta 130 grados bajo cero. Ahí la vida puede vivir, puede desarrollarse y aunque son condiciones que nosotros consideramos extremas, hay muchos seres vivos que las aguantan perfectamente. Otras, por el contrario, se adaptaron a vivir en medios que nos recuerdan al infierno, a temperaturas altísimas, hasta 120, 122 grados de temperatura sobre cero, en entornos ácidos, en condiciones que nosotros pensaríamos que la vida es imposible. La vida existe, es variada y establece relaciones ecológicas. Y entre esas bacterias que iban explorando las capacidades que les daba nuestro planeta para extraer energía, para interaccionar entre ellas, para evolucionar, algunas, hace unos 2.700 millones de años, comenzaron a utilizar la luz solar. La radiación que venía de nuestra estrella, ese Sol formado hace unos 5.000 millones de años, llegaba hasta nosotros con gran intensidad, con un espectro de frecuencias determinado, y determinados organismos unicelulares comenzaron a utilizarlo como fuente de energía. Quienes primero lo hicieron fueron cianobacterias, bacterias capaces de realizar fotosíntesis gracias a que tienen un pigmento verde, que llamamos clorofila, y que son las antecesoras de las plantas.
Esas cianobacterias fueron produciendo oxígeno como subproducto de ese metabolismo fotosintético, y ese oxígeno se fue acumulando en las aguas, reaccionando con los materiales capaces de ser oxidados que existían en las aguas, y luego comenzó a burbujear. Comenzó a formarse una atmósfera cada vez más rica en oxígeno, gracias a la cual luego otras formas de vida, como verán, han podido evolucionar. La interacción entre distintos tipos de microorganismos dio lugar hace unos 2.000 millones de años a otro tipo de células diferentes, más complejas, con núcleo en el que estaba el material genético, con orgánulos, con distintas membranas dentro, con distintas capacidades. Son las células eucarióticas, ¿de acuerdo? Aparecieron mucho después que las primeras bacterias. Los eucariotas y las bacterias comenzaban a coexistir en un planeta, cada tipo celular, cada gran familia de organismos, con sus propias pautas, con sus propios ritmos evolutivos, y por lo tanto la evolución fue produciéndose a tiempos distintos. El tiempo es un concepto relativo en biología. Los tiempos son distintos en cada una de las ramas del árbol de la vida. Y dentro del ámbito de los eucariotas, algunas de ellas comenzaron a interaccionar entre sí, a establecer relaciones que iban más allá de la propia ecología y que acabaron generando sistemas pluricelulares, con algunas células que se especializaban en determinadas funciones y otras realizaban funciones diferentes. Ese sistema pluricelular, ese ser varios para ser uno, tenía algún inconveniente. Y uno de ellos era que conllevaba la aparición de la muerte. La muerte no es consustancial a la vida. La muerte no se había originado a la vez que la vida, porque una bacteria, un ser unicelular, cuando se reproduce, forma 2 y luego 4, 8, 16, 32, 64, que en cada proceso de duplicación son igualmente jóvenes. No hay una bacteria madre y una hija, las dos son hijas. No hay un envejecimiento. El envejecimiento está relacionado con la pluricelularidad, con determinadas características del ADN dentro de esos seres pluricelulares, y el hecho de que gran parte de los pluricelulares se reproduzcan mediante reproducción sexual hacía que determinadas células de ese organismo complejo fueran especializándose en llevar la información genética a la progenie, los gametos en nuestro caso, y el resto de las células somáticas, son solo unos portadores de esas células germinales. Una vez que se ha producido o no se ha producido, pero que ha estado posible la capacidad reproductiva de ese ser pluricelular, las células somáticas mueren. La pluricelularidad conlleva en estos seres vivos a la muerte. La vida se fue diversificando y uno de los organismos más interesantes que surgieron fueron las algas verdes. Algas verdes que primero estaban solo en los mares, buscando la luz que les venía del cielo, creciendo en esa especie de esferas de vitalidad que les producían las aguas y posteriormente acabarían saliendo a la tierra. ¿Y los animales? Los animales se habían ido produciendo en nuestro planeta más o menos hace unos 750 millones de años, y a partir de 540 millones de años se produjo un cambio radical en ellos, lo que conocemos como la explosión cámbrica, que en paleontología correlaciona con determinado contenido en fósiles en distintos estratos, en los cuales los animales ya tenían partes duras, tenían garras, tenían corazas, unos se comían a otros, había depredadores y presas. Fruto de las formas que se produjeron en esa época, en la explosión cámbrica, hace unos 540 millones de años, surgieron los distintos patrones anatómicos de los cuales somos herederos nosotros. La vida, que había estado en los mares, comenzó también a colonizar la Tierra. Determinados organismos, prueba y error, evolución, selección, fueron pasando a la Tierra, explorando las posibilidades que las tierras emergidas sólidas les proporcionaban y dando lugar a nuevos linajes evolutivos. Aparecieron las plantas, los hongos, los animales, que estaban evolucionando entre sí, interaccionando entre sí y generando una biodiversidad cada vez más maravillosa, tanto dentro de las aguas como en las tierras.
Una biodiversidad que siempre se basa en la generación de distintos mutantes, formas diferentes del ADN, que son escogidas por la evolución y que unas se reproducen mejor que otras y dan lugar a las siguientes generaciones. La biodiversidad está en la base de la evolución. En las tierras emergidas comenzaron a aparecer distintos tipos de organismos. Apareció el vuelo como una estrategia fundamental porque nos faltaba colonizar a los seres vivos esa tercera dimensión del aire, y las relaciones ecológicas se hicieron cada vez más ricas y más variadas. Y dentro de uno de los tipos de seres vivos que habían triunfado sobre las tierras emergidas, los reptiles, se fue produciendo un continuo proceso de aumento de tamaño en alguna de las ramas de perfiles, de forma que durante el Triásico surgieron los dinosaurios, los grandes reptiles. Reptiles que a su vez colonizaron la tierra, el mar y el aire, un mundo de dinosaurios cada vez más grandes, cada vez más poderosos, pero precisamente en ese tamaño estaba su debilidad, porque los organismos cuando son muy grandes requieren mucha biomasa para alimentarse, y si hay algún problema que hace que la biomasa sea más pequeña, se ponen en riesgo. Y el problema llegó en forma de un gigantesco meteorito de Chicxulub, que cayó hace unos 65 millones de años y que produjo una de las 5 grandes extinciones de las que tenemos constancia por el registro fósil. Murieron todos los dinosaurios. Era una época en la que también había un vulcanismo excesivo, muy grande en nuestro planeta, y eso también contribuyó a esos grandes periodos de oscuridad que hicieron en primer lugar que murieran muchas plantas. Ello conduce a la evolución, a la muerte de los grandes herbívoros que requerían mucha biomasa, y si mueren grandes herbívoros, mueren grandes carnívoros. Pero la vida nunca termina. La vida, una vez iniciada, lo que sabemos por lo que nos ha enseñado nuestro planeta es que es un fenómeno de diversificación y evolución imparable. Cuando cae un reino, comienza otro reino. Y la caída del reino de los dinosaurios, lo que supuso fue una oportunidad estupenda para que los mamíferos comenzáramos a ser importantes en este planeta. Los mamíferos salimos de nuestras madrigueras y colonizamos un medio en el que ya no teníamos esos grandes depredadores que nos habían mantenido, escondidos durante millones de años. Dentro del árbol, la rama de los mamíferos, una subrama era la de los primates. Aparecieron más o menos hace unos 75 millones de años, y dentro de la rama de los primates, muchas subramas, como siempre, y hace unos 7 millones de años se produjo la separación a partir de un ancestro común de la rama que llevaría a los chimpancés actuales y a los humanos actuales. En nuestro linaje, al bajar de los árboles, comenzamos a probar el bipedismo como forma de desplazamiento, como forma de elevación, como forma de vigilancia de nuestro entorno, y con ello la principal característica de andar erguidos fue liberar nuestras manos que nos permitían hacer tecnología, que nos permitían manipular objetos. A partir de Homo habilis somos humanos manipuladores del entorno. En paralelo a este proceso de bipedestación y liberización de las manos, un crecimiento progresivo de nuestro cerebro, tamaño, en complejidad, en capacidades. Y de alguna forma con ello comenzábamos en nuestro linaje una forma diferente de enfrentarnos con el mundo, de relacionarnos con el mundo, de observar lo que había a nuestro alrededor, de fascinarnos ante las noches estrelladas, de ser capaces de imaginar historias, de imaginar personajes, de imaginar líneas que unen estrellas en el cielo, y también de disfrutar de la belleza de lo que nos ofrecía nuestro planeta. Éramos una especie que biológicamente no es distinta a las demás, que provenimos de las subramas del árbol de la vida, pero nuestro cerebro nos permite ser creativos, nos permite anticipar, nos permite desarrollar la cultura, y a partir de entonces evolución biológica y evolución cultural van en paralelo en nuestra especie, en las especies que nos precedieron también. De hecho, adquirimos conciencia de la muerte. Comenzamos a ver que nuestros mayores morían, que a veces nuestros iguales morían,
que a veces nuestros hijos morían. Fuimos conscientes del paso del tiempo, de que somos entidades móviles, de que no somos, sino estamos siendo, como dice un buen amigo paleoantropólogo mío. Formamos una parte nada más de esa cadena de la vida y desarrollamos ritos funerarios y desarrollamos mitos relacionados con el final de nuestros días. Imaginamos personajes en cuyas manos está nuestra propia trascendencia, nuestra propia vida. Personajes que pueden decidir cuándo se corta el hilo de nuestra vida, porque fuimos conscientes de que moríamos. También habíamos desarrollado una extraordinaria capacidad de comunicación. Nos comunicábamos mucho mejor de lo que cualquier especie lo hubiese hecho hasta entonces, y eso abría puertas inmensas a la transmisión del conocimiento, a la transmisión de esos hallazgos culturales que nos permitían ser cada vez más independientes o relativamente menos dependientes del medio que nos rodeaba. Y comenzamos a crear arte. Arte que podía servir para ayudarnos en nuestras cazas, para hablar a los demás de lo que habíamos visto, o simplemente para que ese cerebro cada vez más grande y más complejo liberase sus capacidades creativas en el fondo de una roca. Entre las especies de homínidos que iban evolucionando, hace unos 200 años apareció Homo sapiens. Se produjeron, lo sabemos, hibridaciones entre distintos linajes humanos, denisovianos, neandertales, humanos. Vivíamos, nos mezclábamos, viajábamos. Todos somos migrantes, todos somos mestizos, porque en ello está la base de nuestra evolución. Quizá nuestra especie, Homo sapiens, fue capaz de perdurar más que las demás, porque éramos capaces de trabajar en grupo mejor que las demás, porque éramos capaces de separar las funciones de cada uno de los miembros de ese clan para especializarse en ser activos, buenos, funcionales en una de las cosas que necesitaba el clan en su conjunto. Quizá eso nos dio la ventaja respecto a los demás. Y seguimos creando, seguimos construyendo arte, seguimos imaginando mundos que no existían o plasmando idealizadamente mundos que sí existían frente a nosotros. Esos propios ritos nos ayudaban en la caza, nos ayudaban en la recolección. Pero la evolución de nuestro cerebro hizo que diéramos un salto más en la independencia de nuestro entorno. La revolución neolítica permitió el origen de la agricultura, de la ganadería, de la pesca. Éramos capaces de domesticar ese mundo en el que habíamos nacido para nuestro propio beneficio. Éramos capaces de escoger especies concretas, plantarlas a nuestro alrededor y tener garantizado el suplemento constante de la especie como tal o de los productos que deriváramos de esa especie. Y construimos ciudades. Nos hicimos sedentarios. Ya no necesitábamos ir a cazar. Teníamos a nuestro alrededor animales, plantas de los cuales nos alimentábamos. Y en las ciudades se produjo una sofisticación en ese proceso de especialización de las funciones de cada ciudad, de cada clan asentado en una ciudad. Y comenzaron así distintas civilizaciones en distintos lugares del mundo, generalmente los lugares más fértiles, generalmente los lugares en los cuales había más agua, ese agua que nos viene acompañando desde nuestros orígenes. Esas civilizaciones interaccionaban entre sí, establecían rutas de comercio, compra-venta de distintos productos, pero también peleaban, lógicamente, peleaban por sus recursos. Y en esas circunstancias, en esas distintas formas de relacionarse con el medio y con la realidad, las distintas civilizaciones crearon diferentes mitos. Mitos que nos han acompañado, como Saturno devorando a sus hijos. Saturno, además, representado en el cielo por 3 estrellas, como Galileo lo había visto, pocos años antes de que Rubens pintara este maravilloso cuadro que tenemos en el Museo del Prado. Distintos mitos que nos hablan sobre nuestros orígenes, que nos hablan sobre nuestro final, que nos hablan sobre las tensiones entre los dioses, que acaban siendo las tensiones tan parecidas como las que tenemos entre los humanos, que nos justifican como especie en este mundo que nos sobrepasa en todos los sentidos. En algunos casos surgieron mitos convertidos en religiones sobre nuestros propios orígenes, formas de
interpretar lo que somos, de dónde venimos y quizá incluso hacia dónde vamos. Pero con el tiempo, esos planteamientos míticos, religiosos, dieron paso a un pensamiento más racional, a una explicación más basada en los hechos de lo que somos y de cuál es nuestra relación con nuestro entorno. Surgía así la filosofía, el culmen del pensamiento racional, que está en la base del desarrollo científico. La filosofía nos hizo pensar de una forma muy distinta a cómo nos hacían pensar los mitos. Y surgió en Grecia. A partir de ahí, el desarrollo de nuestra mente fue imparable. En particular, a partir del Renacimiento, el desarrollo científico, la capacidad de predecir lo que va a ocurrir cuando conoces las condiciones de partida y las reglas que están influyendo en el juego, nos hizo poder explicar lo que somos, poder explicar cómo funciona la naturaleza de nuestro entorno, por qué se producen determinados fenómenos físicos a nuestro alrededor, e incluso nos permitió llegar a explicaciones racionales sobre cómo surgió la vida en nuestro planeta, sobre cómo han ido surgiendo distintas especies, sobre cómo evolucionamos. También fuimos capaces de entender cómo somos, cómo funcionamos como seres vivos individuales, cómo podemos, si algo funciona mal, intentar arreglarlo. El desarrollo de la medicina ha hecho posible que nuestra vida sea cada vez más larga, cada vez más segura. Por eso no hay que olvidar los planteamientos y las evidencias de la medicina científica y no hay que dejarse caer en las redes de las pseudociencias y las pseudoterapias. Esas son visiones míticas de la realidad. Lo que puede cambiar nuestra vida es la medicina de verdad, la ciencia. De hecho, la ciencia dio un salto tecnológico en la revolución industrial y desde entonces el avance de la ciencia y la tecnología es imparable. Investigamos, preguntamos a la naturaleza, diseñamos experimentos, los llevamos a cabo en los laboratorios para intentar conocernos más cada vez a nosotros mismos, conocer cada vez mejor a los seres de nuestro entorno y ser capaces de predecir qué va a ocurrir con nuestra descendencia o con el medio ambiente que nos rodea. Desde el siglo XX y lo que llevamos del XXI, el desarrollo de la ciencia ha sido imparable, ha sido vertiginoso, su crecimiento ha sido exponencial, hasta llegar al mundo actual, en el que vivimos hiperconectados, en el que todos los avances se transmiten a la velocidad de los fotones, a la velocidad de los electrones por las redes, y la comunicación es fundamental en el avance de nuestras sociedades y de la propia ciencia. Hasta tal punto es así que hemos llegado a pensar que somos los controladores del universo, que el universo está en nuestras manos, que nosotros tenemos todo el poder para hacer lo que queramos. Pero somos primates. Y nuestro cerebro de primates territoriales conlleva las contiendas entre civilizaciones, entre países, las guerras, matar al que es distinto, matar al que tiene unos recursos que nosotros queremos poseer, y esto aboca en la destrucción. Nuestro propio cerebro, que nos permite hacer cosas maravillosas, nos lleva a la destrucción. Tendríamos que ser capaces de reflexionar sobre nuestro papel en el cosmos. Habitamos en un planeta que gira en torno a una estrella vulgar, de una galaxia vulgar, de los cientos de miles de millones de galaxias que hay en el universo. Nuestro origen está en el agua, en la química que había en nuestro planeta hace 3.900 millones de años. Somos el fruto de esa química. Somos una de las ramas del maravilloso árbol de la vida que ha ido creciendo en torno a nosotros. Somos el fruto de una de esas ramas. No estamos en la cima de ninguna pirámide evolutiva. No ocupamos ningún pedestal que nos permita creernos por encima de la naturaleza. No somos, en definitiva, el centro ni la medida del universo, a pesar de las maravillosas capacidades creativas de nuestro cerebro. Y de hecho estamos sometidos a un planeta que nos supera. Hay muchos riesgos que están en nuestro planeta que nos pueden poner en peligro y para los que nunca estamos suficientemente preparados.
el planeta, que es anterior a nosotros y que es nuestra casa, en el cual hemos crecido, también puede acabar con nosotros. Y eso no deberíamos olvidarlo. Y no deberíamos olvidar que somos una más entre las especies que nos rodean, a pesar de las maravillosas capacidades creativas, culturales, de las 86.000 millones de neuronas que tenemos en nuestro cerebro. Formamos parte de una diversidad maravillosa de seres vivos a nuestro alrededor y vivimos gracias a esa biodiversidad. No podremos existir si no cuidamos esa biodiversidad, si no cuidamos el medio ambiente, si no nos ponemos en el papel que la biología nos ha puesto. Si no respetamos a las demás especies y al entorno, nuestro cerebro no podrá seguir creando, no podrá seguir escribiendo poesía para explicar esas cosas que no se pueden explicar con palabras. No podremos seguir creando arte, pintura, arquitectura, escultura, en contacto también con la ciencia. No podremos seguir interaccionando creativamente con esa información que nos ofrecen nuestros sentidos. No podremos ser capaces de combinar la creatividad con la razón, porque la fantasía, abandonada de la razón, produce monstruos. Pero la fantasía unida a la razón es capaz de las creaciones más maravillosas. Solo si tenemos esto en cuenta seremos capaces de seguir maravillándonos por el cosmos, de transmitirle esa fascinación a nuestra descendencia, de intentar seguir respondiendo utilizando el método científico de nuestra creatividad a las grandes preguntas que nos han acompañado desde nuestros orígenes. Si no somos capaces de todo eso, no podremos plantearnos retos tan maravillosos como la búsqueda de vida fuera de nuestros planetas. Tenemos que vivir en un planeta, cuidar en un planeta para intentar ir más allá. Si todo eso no lo tenemos en cuenta, no podremos seguir creando, seguir soñando, seguir construyendo metáforas que nos acompañen en el futuro tan maravilloso que tenemos por delante. Muchas gracias. Muchas gracias.